Hola, en este video explicaré algunos conceptos básicos relacionados con la actividad básica de formación para que ustedes puedan resolverla sin mayor problema. Utilizaremos operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, así como también haremos uso de razones, proporciones y porcentajes. A continuación explicaré un ejercicio que contiene muchas similitudes con el problema que viene en la actividad básica de formación. Y dice así: Antelmo, Erasmo y Aurelio rebajan 4.000 litros de gasolina con 1.000 litros de agua en un contenedor cisterna. Obtienen 5.000 litros de gasolina rebajada. Suponga que ellos adquieren la gasolina de manera legal a un precio de 18 pesos el litro y el agua de manera gratuita. Ellos venden el litro de gasolina rebajada en 16 pesos con 50 centavos. Antelmo aportó 2/5 partes del costo total, mientras que Erasmo y Aurelio pagaron el resto a partes iguales. Como datos adicionales tenemos que la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metro cúbico y 1.000 litros equivalen a 1 metro cúbico. De la situación anterior, conteste las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el porcentaje de agua y de gasolina que hay en el contenedor cisterna? Para hallar la respuesta, debemos considerar que la cantidad total de la mezcla es de 5.000 litros, de los cuales 4.000 son de gasolina. Establecemos nuestra razón de la siguiente manera: 4.000 litros de gasolina sobre 5.000 litros totales, lo que nos da una fracción reducida de 4/5, igual a 0,8 o 80% de gasolina. Para hallar el porcentaje de agua, utilizaremos el procedimiento similar. Tenemos 1.000 litros de agua entre 5.000 litros totales. Nos da una fracción reducida de 1/5 igual a 0,2 o 20% de agua. De esta manera quedará resuelta la primera pregunta. Pasemos a la segunda. ¿Cuál es la concentración de gasolina? Esta pregunta ya se contestó en la pregunta anterior, pues al hallar el porcentaje de gasolina, también estamos encontrando la concentración. Ambos son sinónimos. Entonces decimos que la mezcla contiene gasolina en una concentración al 80%. Pregunta 3. ¿Cuántos gramos de gasolina hay en un litro de gasolina normal? Esta pregunta es muy similar a la que viene en la actividad básica de formación, solamente porque ahí se pregunta por la cantidad de gramos que hay en una lata de cerveza. Para poder encontrar la cantidad de gramos de gasolina, voy a hacer uso de la densidad de la gasolina, la cual es 680 kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos de las clases de física que la densidad es una magnitud que relaciona la cantidad de masa sobre unidad de volumen. En este caso, la fórmula para hallar la densidad de alguna sustancia o cuerpo es masa sobre volumen. Esta es la fórmula de la densidad. Vean cómo se representa la densidad. Observen el cursor. Muy bien, entonces declararemos cada una de las variables. Aquí tenemos densidad que se mide en kilogramos sobre metro cúbico. M es masa en kilogramos y V es el volumen que se mide en metros cúbicos. Puesto que en la pregunta nos habla de 1 litro de gasolina,
y el volumen se mide en metros cúbicos, pues tenemos que hacer una conversión de litros a metros cúbicos para poder aplicar esta fórmula. Entonces, al principio teníamos como dato adicional que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, pero yo no tengo 1000 litros, o más bien no me interesa saber cuántos gramos hay en 1000 litros. Lo que yo quiero saber es en un solo litro. Para ello, voy a dividir ambos miembros de esta igualdad entre 1000, porque si yo divido entre 1000, 1000 entre 1000 nos va a dar un litro. Y ya voy a obtener la conversión de litros a metros cúbicos. Esto que estoy haciendo es totalmente válido. Una de las reglas de las ecuaciones es que toda operación que le apliques a un miembro de la ecuación, se lo debes aplicar al segundo miembro. Entonces, si yo aquí divido entre 1000, pues acá también divido entre 1000. Ese es el fundamento. 1000 entre 1000 es 1 y 1 entre 1000 es 0.001. De esta manera ya encontré la relación que hay entre litros y metros cúbicos. Por si no lo sabían, ahora deben de tener presente que un litro equivale a 0.001 metros cúbicos. Regresando a la pregunta, nos dice, ¿cuántos gramos? Gramos es la masa. En este caso, interesa hallar la letra M. Para ello, voy a realizar un despeje de esta expresión o fórmula. Voy a quitar la OB. Podemos observar que se encuentra dividiendo a la masa. Entonces el volumen lo voy a pasar al primer miembro de la ecuación con su operación contraria. Es decir, si está dividiendo pasa multiplicando. Y de esa manera quedaría despejada la fórmula. Ahora lo que resta es sustituir volumen por densidad. El volumen de un litro es 0.001 metros cúbicos y la densidad de la gasolina es 680 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicando 0.001 por 680 nos da un resultado de 0.680 kilogramos. Observen que metro cúbico y metro cúbico se anulan. El fundamento de esta anulación de unidades es el siguiente. Multiplicando las unidades, tenemos que metro cúbico por kilogramo sobre metro cúbico, yo agregué un denominador 1. ¿Por qué lo agregué? Porque en este caso yo tengo una fracción que dice kilogramos sobre metro cúbico. Para tener una multiplicación de fracciones, agregué el 1 debajo de metro cúbico, como lo podemos ver aquí. Ahora, recordemos que la multiplicación de fracciones se hace directo, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Multiplicando, entonces, metro cúbico por kilogramo nos da metro cúbico kilogramo. 1 por metro cúbico, metro cúbico. Y ahora sí, metro cúbico entre metro cúbico es 1. Por eso se dice que se elimina. Y nada más nos queda kilogramos. Pero la pregunta nos pregunta, valga la redundancia, ¿cuántos gramos? Entonces, todos sabemos que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la cantidad de kilogramos por 1000. Y de esta manera hemos encontrado que 680 gramos de gasolina hay en un litro de gasolina normal, es decir, sin rebajar. Pasemos a la cuarta pregunta. Dice, ¿cuántos gramos de gasolina hay en un litro de gasolina rebajada? Muy bien. Anteriormente habíamos hallado la concentración de gasolina que hay en un litro de gasolina rebajada. Recordemos
que ese porcentaje era del 80%. Entonces, vamos a establecer la siguiente proporción. Tenemos que 680 gramos hay en un litro de gasolina al 100%, es decir, gasolina pura, gasolina sin rebajar. La pregunta es, ¿cuántos gramos hay en un litro de gasolina al 80%? Bueno, lo que voy a hacer es armar esta igualdad utilizando los valores disponibles aquí arriba. De esta manera tengo la proporción. Ahora, interesa hallar el valor de x, pero como x está en el denominador de la fracción, tenemos que pasarlo al numerador. Y este cambio se puede efectuar porque hay una propiedad de las ecuaciones que dice que tú puedes pasar el denominador a numerador y el numerador a denominador siempre y cuando lo apliques en los dos lados. Entonces, x y 80 se van a ir arriba, 680 y 100 abajo. Y ahora sí, el despeje prosigue de la siguiente manera. 680 está dividiendo a x. Su operación contraria es la multiplicación. Eso quiere decir que voy a pasar 680 multiplicando a segundo miembro. Y quedaría x es igual a 80 sobre 100 por 680. Y de esta manera encontramos que los gramos de gasolina que hay en un litro de gasolina rebajada es igual a 544 gramos. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, la gasolina rebajada daña el motor en el corto plazo si contiene menos de 500 gramos por litro. Con esta información, la gasolina vendida por estas tres personas dañará los motores en el corto plazo. Bueno, en el corto plazo se refiere a quizá un par de semanas. Entonces, recordemos que la cantidad de gramos que hay en un litro de gasolina rebajada es de 544. Por lo tanto, no dañará el motor en el corto plazo, por lo que un litro de gasolina rebajada contiene 544 gramos de gasolina. Y aquí el mínimo es 500. Tal vez en el largo plazo, pues sí dañe el motor, pero bueno, esa ya es otra pregunta. Siguiente, pregunta 6. ¿Cuál fue el monto total por la compra de la gasolina? Recordemos que compraron 4,000 litros a un precio de 18 pesos por litro. Multiplicando estas cantidades nos da 72,000 pesos. Esa fue la inversión o monto total. Siguiente pregunta. En la pregunta 7 nos dice, ¿cuánto aportó cada quien para la compra de la gasolina? En el texto del problema nos dice que Antelmo aportó 2/5 partes del costo total, mientras que Erasmo y Aurelio pagaron el resto a partes iguales. Entonces, tenemos que, como Antelmo aportó 2/5 partes, 2/5 partes de 72,000. Agregamos un 1 al 72,000 para efectuar la multiplicación de fracciones y tenemos que 2 por 72,000 es igual a 144,000. 1 por 5, 5. 144,000 entre 5 nos da 28,800. El resto es la diferencia entre los 72,000 y los 28,800, que nos da un resultado de 43,200. Como Erasmo y Aurelio aportaron el resto a partes iguales, a cada uno le tocó 21,600. En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles serán sus ganancias si venden toda la gasolina rebajada? Un dato curioso es que ellos
compraron la gasolina a un precio mayor del que la vendieron. Entonces, si habrá convenido, pues tenemos que tomar en cuenta que se vendieron 5,000 litros a un precio de 16 pesos con 50 centavos, lo cual arrojó un monto total o un ingreso de 82,500. Nos pregunta por las ganancias y las ganancias es la diferencia del ingreso menos el costo. En este caso los ingresos son 82,500 y los costos 72,000. La diferencia es 10,500 pesos. Por lo tanto, sí obtuvieron ganancia. Pues bien, hasta aquí hemos terminado con la solución del problema. No sin antes recordar que este es solamente un problema. Vender gasolina rebajada no es legal y tampoco es recomendable consumirla, porque seguramente en el largo plazo los costos serán mayores. Ahora vamos a pasar a la actividad de formación básica, para que vean muchas de las similitudes. Miren, aquí está la situación. Dice, Stephanie, José y Felipe compraron un paquete de 24 latas de cerveza de 355 mililitros cada una y 4.5% de alcohol, el, el cual costó 344 pesos. Stephanie consumió un sexto del paquete, José 4/12 y el resto de cerveza lo consumió Felipe. Tenemos 4 preguntas que ustedes deben de analizar y responderlas en base a algunos de los conceptos que vimos. Para algunas de las preguntas, si no es que para todas, muchos datos importantes se encuentran en la lectura. Vamos a ir a la lectura. Vean esta pregunta 4. En la lectura, en la página 3, nos da la información de los datos numéricos que van a necesitar para resolver las preguntas. ¿Se acuerdan que les dije que observaran la pregunta 4? Pues bueno, tienen que leer esta parte. Ahora, para algunas otras preguntas. Aquí nos dice que se considera que una bebida alcohólica estándar contiene entre 12 y 15 gramos de alcohol. Y bueno, acá abajo nos dice cómo encontrar los gramos de alcohol. En el ejemplo yo enseñé cómo encontrar los gramos de gasolina, pero lo mismo da si es gramos de gasolina, gramos de alcohol, gramos de sangre diluida en agua, etc. Pero vean que aquí la fórmula es muy sencilla. A diferencia de como yo lo expliqué, el método que yo hice fue un poquito más extenso. Aquí se lo está dando de manera más simplificada. Lo único que tienen que hacer es multiplicar los mililitros que se consuman por la cantidad de alcohol de la bebida por la constante. En este caso esta constante pues sale de la densidad del alcohol. La densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metro cúbico. Repito, por si alguien quiere seguir el procedimiento que yo expliqué. La densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, les recomiendo que lean muy bien estos datos. Las preguntas, las 4 preguntas no son para nada difíciles, son muy manejables y no tendrán mayor problema. Entonces, ahora vamos a ver el instrumento de evaluación. Este se los voy a compartir. Vienen los criterios de lo que voy a evaluar. Viene comprender la pregunta, en este caso, bueno, aquí dice comprender el problema. El procedimiento de solución que utilizaron, su resultado e indicar lo que obtuvieron, porque muchas veces
Hacen la operación, llegan al resultado y lo dejan ahí, pero pocas veces contestan la pregunta y le dan una interpretación a ese resultado. Y aquí argumenta su respuesta. Se refiere a que tú respaldes qué método utilizaste, qué operación utilizaste, por qué la utilizaste, si ocupaste una razón, una proporción, una multiplicación, una división. Y bueno, aquí vienen los criterios de qué pasaría si no vas respetando eh, lo, lo, lo establecido, en este caso lo ideal. Eh, y esto pues sería todo. De haber alguna duda en la realización de la actividad básica de formación, pues no duden en consultarme. El medio de comunicación es por WhatsApp. Muchas gracias.